En verdad, siendo él secretario de Salud Pública, tuvimos una reunión los tres, Bloch, Wiener y yo, en el despacho de la Asociación Médica de Carlos. Ahí, en esa reunión, se decidió la creación de la maestría en Salud Pública y el trabajo en conjunto a través de convenios de la Municipalidad de Rosario con la Secretaría de Salud Pública, la Universidad Nacional de Rosario a través del centro del CEI, que dependía todavía del rector, y la Fundación Osvaldo Cruz, que estaría ahí también impulsando. Pero el hecho es que de esa conversación, de ese acuerdo, es el origen de la maestría en Salud Pública. Bueno, muchísimas gracias. Soy yo el agradecido por esta invitación, porque la creación de la maestría para mí es un objeto de orgullo, mía a nivel personal, pero de la universidad y de un compromiso de un grupo, un emprendimiento colectivo. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy abogado, Hugo Quiroga, abogado. Tengo estudios de posgrado hechos en París, en la Sorbona, y un doctorado en filosofía política en España. Actualmente soy profesor honorario de la UNR. También trabajé como profesor en la Universidad del Litoral. En esa universidad dirijo actualmente desde hace 10 años la revista Estudios Sociales, que es una revista muy indexada, muy conocida. Tiene ya 30 años la revista. Y soy investigador del SUR, sí, Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional. Así que bueno, esa es mi trayectoria rápida, dicho así. Y ¿cómo comenzó esta historia, podríamos decir, de la maestría? Bueno, creo que voy a mirar bien la fecha, 1978, yo fui designado director del departamento de posgrado de la universidad, que dependía de Raúl Ajeno, que era el secretario académico de la universidad, cuyo rector era Juan Carlos Milet. La universidad no tenía un reglamento de posgrado. El que existía era un reglamento viejo que no se utilizaba, que era un reglamento que tenía 4 materias, una de ellas filosofía, por ejemplo, y 3 materias más, que era el mismo programa para todas las disciplinas. En general, las ciencias sociales, las humanísticas, no tenían doctorados. Los doctorados que había eran los de física, los de bioquímica, algo de matemática, pero eran doctorados que los profesores lo hacían en el extranjero. Entonces no existían en realidad en las ciencias sociales y en la humanística profesores con doctorado. Bueno, la función y eso de Raúl Ajeno, al nombrarme director del departamento de posgrado que se crea con ese título, fue la de instalar el doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, para lo cual había que crear un reglamento. Lo primero que yo hice fue para hacerlo rápido, porque esto tenía que pasar por todas las facultades. Hice yo un reglamento, un borrador de reglamento, lo escribí. Bueno, me ayudó mucho el hecho de haber pasado por la Facultad de Derecho, de cerca de 40 artículos, por ahí está el
número del reglamento figura en algún lado, es el reglamento 518 del año 1990. Ese reglamento fue discutido durante 3 meses por las escuelas de graduados o las direcciones de posgrado de las distintas disciplinas. Lo discutimos durante 3 meses y fue aprobado por el Consejo Superior en el año 90. A partir de ahí tuvimos un reglamento. Yo le introduje 3 cosas a ese, que no eran novedosas para nosotros, pero no para el mundo académico, universitario. La primera cuestión, incorporé la maestría, porque en el reglamento viejo no existía. La segunda cosa, instalé el sistema de créditos. Esto es, el sistema de crédito era 10 horas valía un crédito. Eso nos permitía, y vamos a la tercera cuestión, que hubiera seminarios acreditables. Alguien que estaba cursando un doctorado, una maestría o una especialización, que también estaba incluida en el reglamento que elaboramos, podía hacer una parte de créditos en otra universidad. Y después se contaba 10 horas un crédito, según era. Bueno. Esto fue novedoso para nosotros porque permitió que mucha gente, al no encontrar una oferta académica acá, iba a Buenos Aires, a Córdoba, Santa Fe, donde sea, y efectivamente cumplía con el interés que tenía por participar o por ser alumno de algún seminario que estaba vinculado a su tema de tesis, porque esa era la idea. Estas 3 cosas permitieron entonces que se comenzara a armar y organizar sobre todo para las ciencias sociales y la humanística que no había, se comenzaron a armar lentamente los doctorados, maestrías, en fin. Bueno, una de las discusiones que yo tuve siendo director de posgrado, muy apoyado por Raúl Ajeno, que era el secretario académico, y también muy apoyado por Juan Carlos Milet, fue discutir con la Facultad de Medicina que la carrera de especialización era una carrera, esto es, había que dictar seminarios y hacer un trabajo final, y que las especializaciones que hacían los médicos recién recibidos no formaban parte del posgrado, no eran especializaciones. Es decir, efectivamente los médicos recién recibidos trabajaban durante muchas horas, mal pago por otra parte, y le daban como una especie de diploma de especialización, pero para la universidad, para el reglamento de la universidad, eso no tenía un valor de posgrado, porque para ello tenía que haber un dictado de seminario. Bueno, eso fue una discusión que efectivamente se llevó a cabo y que yo tuve ese apoyo de las 2 personas que acabo de mencionar, de los 2 funcionarios. Luego, una idea que tuvimos con Raúl Ajeno y algunos también docentes que estaban vinculados al departamento. El departamento de posgrado organizaba actividades, conferencias de profesores de la Argentina, pero también a nivel internacional. Hacíamos conferencias, actividades académicas. Bueno, empezamos a pensar la interdisciplinaridad. Es decir, bueno, ya Raúl Alfonsín como presidente
buscó un impulso desde el Ministerio de Educación, nivel cuaternario creo que se llamaba, que en realidad era el sistema de posgrado, ¿no? Y eso también nos ayudó a nosotros a pensar que había que impulsar el posgrado. Yo ya estaba a cargo de eso a nivel de la universidad, pero además pensar en la interdisciplina. Es decir, la idea de la disciplina era un rasgo de época, era digamos, un elemento que ya venía desarrollándose en la región, en algunos lados como México, y en Brasil de manera más avanzada que en la Argentina, pero en Europa. Y entonces nosotros, con Raúl Ageno, pensamos que, bueno, había que comenzar a impulsar en la universidad la interdisciplinaridad y que había que terminar con ese rasgo tan digamos, disciplinario, de especialización que existía, también como un rasgo de época, y cruzar las diferentes disciplinas, sabiendo que cuando uno habla de interdisciplina, eso presupone disciplinas. Y por tanto es un problema difícil. Y la interdisciplina necesita un enfoque teórico-metodológico muy propio. Y eso se logra generalmente en el campo de investigación, investigando. Porque si no es superposición de disciplina y eso no es interdisciplinaridad. Bueno, no se trata acá, en esta entrevista, yo supongo, de hablar exactamente de ese tema, pero esto también nos dio lugar a que organizáramos seminarios y que explicáramos lo que era la interdisciplina, ¿no? Hubo profesores que dictaron seminarios, recuerdo al doctor Vázquez, el propio Raúl Ageno, y ahí empezamos entonces con la idea de la interdisciplina y todo esto abrió paso para que no solo el reglamento ya estaba en funcionamiento, dependía de cada facultad que organizara su posgrado, doctorado, maestría o especialización. La función mía era solamente una vez que llegaba a Secretaría Académica, pasaba a mi departamento, el programa de ese doctorado, nosotros le damos el visto bueno y se aprobaba en el Consejo Directivo primero de la facultad y luego iba al Consejo Superior de la universidad. Pero pasaba por nuestra mano. Esa era una tarea, pero la otra tarea era la interdisciplina. Para eso nosotros creamos el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Esa creación la hicimos bajo una resolución del rector Millet, creo que fue en el mes, quiero ser preciso por ahí, el 20 de marzo de 1989, por una resolución del rector 228/89, se crea el CEI. Es decir, una creación rectoral, tiene dos momentos el CEI. Este es un primer momento de su creación con la idea de promover la interdisciplinaridad y nosotros ya veníamos trabajando desde mi departamento y con la Secretaría Académica, veníamos trabajando con profesionales, con facultades y también empezábamos a vincularnos con la municipalidad, en ese momento el secretario de Salud era Hermes Wiener, y una relación muy estrecha que yo tuve con Carlos Bloch como director del Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, donde estaba ahí la figura extraordinaria de Susana Belmartino. Ellos tenían ese centro que
era muy reconocido a nivel internacional más que nacional por el enfoque que tenían sobre la salud pública, sobre la salud colectiva. Y una de las características que tenía ese centro de estudios sociales y sanitarios era que había creado una revista que se llamaba Cuadernos Médicos Sociales, si mal no recuerdo, que se difundía mucho en el extranjero, y acá también, y que además, y esa era una misión de Carlo Bloch. Carlo Bloch es un tipo con una visión muy importante, con una gran proyección sobre lo que era la salud pública, con este enfoque, ¿no? Como medicina social. Él formó parte, fue miembro de Claxo. Es decir, ser miembro de Claxo, yo no conozco que ninguna institución deba haber. En esa época era miembro de Claxo. Creo que el director de Claxo de esa época era Francisco de Lich, si mal no recuerdo, que después fue ministro de Educación, fue rector de la UBA. Y es importante eso, recalcar que este centro haya tenido una vinculación con Claxo. La Facultad de Ciencia Política se inscribe o es miembro de Claxo muchos años después, por ejemplo, pero muchísimos años después, porque hay que pagar una cuota que es bastante elevada para ser miembro, y eso las facultades y con financiamiento de la universidad siempre es difícil. Entonces, eso está diciendo ahí que había un núcleo teórico, práctico, de la medicina, de la salud, perdón, vista de otra forma, de otro enfoque, que es la base de lo que será después la maestría en salud pública y lo que será después la otra maestría que también que se crea dentro del 6. También hubo un papel muy importante de la municipalidad en ese momento. El secretario de Salud Pública era Hermes Wiener. Con Hermes Wiener, bueno, vuelvo un poquito para atrás para que se entienda. Se crea el SEI por esa resolución del año 89 que lo acabo de mencionar. El rector, por resolución del rector, me nombra director del SEI, aparte yo era director del departamento de posgrado, y hay una reglamentación que tenemos nosotros del SEI que incorporaba grupos de investigación interdisciplinarios. Llegó a tener 8 grupos de investigación interdisciplinarios, ¿no? Que eran profesores, investigadores que venían trabajando, y logramos constituir 8 grupos que formaban parte del SEI. Al mismo tiempo tenía un consejo asesor que estaba constituido por profesores, en fin. Esa era la estructura del SEI que duró unos meses. Desde ahí hicimos algunas actividades vinculadas a la salud. Hicimos muchísimos seminarios acreditables, por eso lo vinculo con el reglamento de posgrado de la universidad del 89. Pero voy a mencionar nada más que lo que tenga que ver con salud pública. Nosotros hicimos un seminario acreditable que se llamó Áreas Básicas de la Salud Pública. Ese fue el nombre del seminario, que fue un acuerdo entre la Asociación Médica,
a través del Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad, que estaba a cargo en ese momento, repito, de Hermes Wiener, y la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro. Bueno, los profesores fueron Susana Belmartino, Carlos Bloch, Miguel Santía y María del Carmen Troncoso. Luego terminamos eso y comenzamos un seminario gigantesco que, si mal yo no recuerdo, porque tuve un problema con mi computadora, yo tenía todo esto registrado, pero mi computadora se rompió y perdí todos los archivos, por eso no encuentro el reglamento o, no sé cómo se llama, declaración de principios de la creación de las artes, porque lo redacté yo, no lo encuentro. Pero organizamos un seminario extensísimo, de 200 horas, que se llamó Problemas de Salud y Planificación, en el marco del Seminario General de Planificación y Gestión de Salud. Es decir, que con Carlos Bloch nosotros estábamos convencidos de que primero había que preparar el terreno, el espacio, para la creación de la maestría. No estábamos apresurados en lanzar una maestría sin antes saber cómo era el interés, cuál era el interés de los profesionales del área de salud y cuál era la posibilidad de que esto tuviera viabilidad. Entonces, este seminario, que en realidad era casi como hacer una carrera de especialización, fueron la base de la creación de esa maestría. Ahí tuvimos una vinculación muy estrecha con Hermes Wiener. Ya él terminaba su gestión, él fue secretario de Salud Pública entre 1989 y 1993, de diciembre a diciembre. Pero ya Wiener, yo acá tengo una constancia, porque yo fui panelista en el tercer Congreso de Salud en el municipio de Rosario. Es decir, que ya Hermes Wiener estaba trabajando, este es el tercer Congreso. Este certificado que yo tengo es de noviembre de 1992. Él se retira en el 93. Pero al mismo tiempo Wiener ya estaba pensando ser en candidato a intendente. No solo le interesaba el área de salud, le interesaba también lo que eran los estudios municipales. Y yo participé en julio del 95 de un seminario sobre modernización de la gestión municipal, firmado por Hermes Wiener como presidente del Instituto de Estudios Municipales. Es decir, que ahí encontramos dos vertientes en esta preparación de Hermes Wiener como candidato a intendente, que lo fue después, en el área de salud pública y también en estudios municipales. No sé qué habrá sido la vida de ese Instituto de Estudios Municipales, porque después se creó, ya cuando para ser gobernador se crea el CEMUPRO, que es otra cosa, pero lo cierto es que ahí, bueno, el contacto con Hermes era muy estrecho con Carlos Bloch, conmigo también, pero muy con Carlos Bloch. En verdad, siendo él secretario de Salud Pública, tuvimos una reunión los tres, Bloch, Wiener y yo, en el despacho de la Asociación Médica de Carlos. Ahí, en esa reunión, se decidió la creación de la maestría en salud pública y el trabajo en conjunto de
a través de convenios de la Municipalidad de Rosario con la Secretaría de Salud Pública, la Universidad Nacional de Rosario a través del centro del CEI, que dependía todavía del rector, y la Fundación Osvaldo Cruz, que estaría ahí también impulsando. Pero el hecho es que de esa conversación, de ese acuerdo, es el origen de la maestría en salud pública. Y de todo lo que se hizo después, los convenios y todas las actividades que se hicieron, nacen ahí con Wiener, que ya estaba terminando su mandato como secretario de salud. Ahí hay un actor muy importante en esto, que es Carlos Bloch, porque fue, yo creo, el gran organizador. Tenía no solo una visión y un enfoque sobre lo que era la salud pública, sino también un gran organizador, ¿no? Un gran organizador y vínculos con Mario Testa, por ejemplo, vínculos con la Fundación Getulio Vargas, y había, en esta mirada de la interdisciplinariedad, había modelos, digamos, o espejos donde uno mirarse, que eran las maestrías que existían en salud pública. Había dos en México, por ejemplo, y también todas las actividades y maestrías que había en Brasil. Esto para Osvaldo Cruz, ¿no? Era realmente un gran espejo para mirar, no solo para mirarse, sino para, como consultores, como profesores en algunos casos. También estaba Mario Rovere, que había sido consultor de la OPS, que estuvo siempre presente. Y yo creo, y quiero volver a rescatar la idea del rol de Susana Belmartino, porque Susana Belmartino empezó, ella era un poco el alma de este Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, con esos cuadernos. Yo hice algún trabajo ahí que me pidió Bloch, siendo director o antes, ya no recuerdo bien, creo que antes de ser director del departamento de posgrado, en el 87, hice algún trabajo con ellos y salió un libro colectivo de la que yo formo parte, desde el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, coordinado por Susana Belmartino. En realidad, nosotros le dimos insumos a Susana para que ella sacar ese libro colectivo, que yo no sé si tuvo mucha trascendencia, pero el hecho que está. El posgrado, la Argentina se caracterizó, la Universidad Argentina se caracterizó por tener un grado muy ancho. Nuestras carreras de grado eran anchas, eran muy fuertes, con muchas horas, muy reconocidas en el orden regional, pero carecíamos sobre todo, vuelvo a insistir, en el área de las sociales y de la humanística, de posgrado. El posgrado prácticamente no existía, pero no existía en la Argentina. Entonces, este impulso que da Alfonsín, creo que le llamaba sector cuaternario, si no me equivoco, sirvió para que empezáramos desde las ciencias sociales y de las ciencias humanísticas a crear nuestros propios doctorados. Fue muy importante también el hecho de que Francisco Delitzsch fuera rector de la UBA, pero también fue el creador del Centro de Estudios Avanzados en Buenos Aires, que tuvo lamentablemente una vida corta.
fue director en su momento Emilio de Ipova, un gran sociólogo, un gran intelectual argentino, amigo de Portantiero, de Pancho Aricó, era el mismo núcleo que estuvo en algún momento exiliado en México, y Emilio hizo su doctorado en Francia. Él fue del director, pero ese centro no funcionó. Pero Delich después, cuando es rector en Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, crea el Centro de Estudios Avanzados. Y tiene un director provisorio, que es un gran historiador, aparte de un gran amigo, que es César Kach. Estas dos creaciones nos sirvieron a nosotros para pensar un centro de estudios avanzados en Rosario. Cuando elevamos al Consejo Superior con Raúl Ajeno el proyecto de creación de un centro de estudios avanzados, que en realidad no le pusimos centro de estudios avanzados, sino CEI, incorporamos al expediente el proyecto de creación del CEI en Buenos Aires y el de creación del CEI en Córdoba, para que el Consejo Superior tuviera en sus manos los antecedentes de lo que estábamos creando. Lo cierto es que presentamos ese proyecto. Primero, yo lo elevo como director de posgrado, lo elevo a la Secretaría de Raúl Ajeno lo eleva al rector y el rector lo eleva al Consejo Superior. Esto fue algunos meses después de la creación, en la segunda parte, la segunda etapa, perdón, de creación del CEI. Que se crea en diciembre de 1993. Bueno, el Consejo Superior se discute, como se discuten todos los proyectos, pasa por comisiones primero. No era fácil. ¿Por qué? Porque lo que estamos proponiendo era una novedad, era la creación de una unidad académica. Y una unidad académica puede expedir títulos de posgrado, porque esta era una unidad académica de posgrado. Por tanto, para muchos era la creación de una facultad. Lo veían desde ese punto de vista. Entonces, piensen ustedes que yo firmaba los certificados de los que se recibían en la maestría, no un decano, era yo y el rector, yo como director del CEI y el rector. Los diplomas en las facultades los firma el decano y el rector. Entonces, esto hacía ruido. Hacía ruido, ¿por qué? Porque se creaba una unidad académica de posgrado interdisciplinaria que al mismo tiempo llevaba 8 centros interdisciplinarios, lo cual creaba algún roce con el propio CIUR, Consejo de Investigaciones de la universidad de la cual yo era miembro, porque decía, ¿cómo? Hay otro, entonces, ¿cuál es la función de...? Y el hecho de digamos, que fuera una unidad académica, ese era un punto central. Lo cierto es que se discute en las comisiones, pasa al plenario y se reforma el reglamento de posgrado, de la primera parte del posgrado, y se deja sin efecto los centros. Los centros no pueden existir en el nuevo CEI.
en la segunda etapa del SEI, cuya creación ya es del Consejo Superior, que dependía, es decir, depende del rector, depende del Consejo Superior, pero es que está a cargo del rector, el SEI. Con esta característica, que ya no existen más los centros interdisciplinarios, los 8 centros desaparecen, y solo pueden dictarse maestrías, no doctorados, y también modifican el Consejo Asesor. El Consejo Asesor no era el que yo había propuesto inicialmente, con profesores de todas las facultades, ¿no? Uno por facultades, sino que el Consejo Asesor de este SEI, del nuevo SEI, eran los decanos de cada facultad. Así que yo tenía, y me designan director del SEI. Es decir, que yo tenía una institución rara, porque tenía un consejo asesor conformado por decanos. Casi era una cosa rara. De manera que no venían todos los decanos a las reuniones. Pero el decano, eso estaba previsto. El decano que no quería venir, estaba él y un representante. Pero yo tuve reuniones con muchos decanos, sobre todo al principio, cuando se discutían la creación de maestrías. Muchos decanos que venían, y eran reuniones complicadas. Y ahí, felizmente, la Facultad de Humanidades, como Susana Belmartino era historiadora, la nombran a ella como delegada al SEI. Y fue de gran ayuda para poder discutir con los decanos, que, bueno, algunos de ellos tenían sus roces con este organismo, que era, hoy es distinto, hoy el SEI es otra cosa, pero en ese momento era difícil instituirlo como tal. No había, de los 8 centros que yo mencionaba, no recuerdo, no los tengo acá, hubiera traído el reglamento de creación de la primera etapa del SEI, pero creo que no había ninguno específico en salud pública. Había sí de drogadicción, pero creo que no había ninguno específico. No, la base de la creación de la maestría en salud pública tiene que ver con estos seminarios que hicimos, con los que yo mencioné, con el apoyo de la Fundación de Osvaldo Cruz, de Mario Testa, María de Troncoso, que era profesora, y había sido profesora, más bien en el área sociales de la Facultad de Medicina. Es decir, había todo un enfoque social ahí que era más marginal. Porque efectivamente la discusión se dio sobre todo con los médicos. Porque yo tuve, creo que lo dije antes, no sé, pero lo vuelvo a repetir, tuve 2 reuniones que le pidieron al rector Milet, una vez un decano y otra vez los profesores, porque algún decano apoyaba, no todos estaban. Pero bueno, había una presión fuerte, porque cuando organizamos estos seminarios de salud para la Facultad de Medicina, para no todos, no voy a poner a todos en la misma bolsa, para algunos profesores destacados, se hablaba de salud. La salud es medicina, es facultad de medicina. No se podía ver la salud como un campo interdisciplinario. Si hay un campo interdisciplinario es de salud pública, es un paradigma. Entonces, y esa discusión yo la tuve que dar con algunos médicos delante del rector, que apoyaba, por otra parte. Y
Lo cierto es que esto finalmente sale, se constituye el SEI, y sí, después, con estas bases, Carlos Bloch estuvo de acuerdo, la municipalidad también, ya el secretario de Salud creo que no era Wiener, tuvimos 2 secretarios en contacto muy estrecho, por supuesto, con Mónica Fein, pero antes de Mónica Fein estuvo Antonio Bonfatti como secretario de Salud, con los dos también de mucho apoyo al SEI, de mucho apoyo a la maestría y al Lasarte. Ahí se crea el Lasarte, creo que la casa es una casa de la municipalidad que se reforma y bueno, y pasa a ser el Lasarte el instituto, digamos, donde se desarrollan la maestría. Y el Lasarte, yo creo que con esta experiencia de la maestría en salud pública, que fue una, yo diría, de las primeras, ¿no? En Argentina, había algo en Buenos Aires, pero así en salud pública fue una de las primeras, que además fue categorizada como B por la CONEAU cuando todavía no había ningún alumno que se hubiera, ningún estudiante de posgrado que se hubiera recibido. Simplemente la CONEAU tuvo en cuenta el nivel de profesores y el contenido curricular de la currícula de la maestría. Y con eso salimos categorizados B, con la dirección de Susana Belmartino, lo cual era todo un triunfo, ¿no? Porque ya cuando uno tiene egresados, es una manera de decir, bueno, esto va bien. Pero así todos salimos categoría B. El apoyo siempre de la municipalidad estuvo, pero ahí hubo un convenio, sí, con la Fundación Osvaldo Cruz. El aporte ahí fue muy importante. Se constituyó un núcleo de profesores de Rosario, Troncoso, por supuesto, Belmartino, que fue directora, creo que desde su creación de la maestría en salud pública hasta el 96. Después del 96 presentó su renuncia, tanto a la maestría, pero también se retira del Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de la Asociación Médica. Yo creo que había, por lo que yo hablé con Susana, se retiraba porque había cumplido un ciclo, ella creía que había cumplido un ciclo, tanto en la Asociación Médica como en la maestría, como primera directora durante varios años, y quería hacer algún libro, escribir un libro, que escribió un libro muy importante, que salió en siglo XXI, su especialidad era las obras sociales. Entonces, una historiadora magnífica, un gran talento. Bueno, y también estaba el apoyo de Mario Rovere, ¿no? Que siempre... Y además, una cosa muy interesante, porque finalmente la maestría empezó a tener un reconocimiento y de la Universidad de la región de la Campaña, que está ubicada en el sur de Brasil, en Valle, la ciudad de Valle, que era una universidad privada, nos convocan para que pudimos hacer un dictado allá. Entonces nos invitan y fuimos Carlos Bloch, Mario Rovere y yo, los tres, a tener un primer encuentro con el rector y la secretaria de posgrado de esa universidad. Que era una universidad importante porque era una universidad de toda la región, ¿no? Del sur, privada. Y bueno, de ahí salió el convenio y efectivamente se dictó la maestría durante muchos años. Hemos viajado muchos profesores, con Mario viajamos juntos en algunas oportunidades, y se dictó ahí la maestría y hubo egresados también. Y empezaron a ver los primeros egresados acá,
Y yo quiero recalcar que muchos de los egresados tenían que ver después con la municipalidad, porque fueron funcionarios del municipio o de la provincia, y funcionarios destacados, ¿no?, que se recibieron en las artes, por decir, en la maestría de salud pública. Después vino la segunda maestría, más ligada a la gestión y planificación, pero la de salud pública creo que es la maestría que tiene los años que tiene y que sigue siendo un referente muy importante, ¿no? Eso diría como fue la primera, por otra parte, que se creó. Después se crea una maestría más vinculada a relaciones internacionales y el Mercosur, que también fue llevado a la Universidad de la Región de la Campaña, en Valle, también se dictó allá. Y bueno, yo cumplí 10 años como director del CEI. En realidad eran 2 periodos, pero casi 10 años, pero por un problema que hubo, que no recuerdo bien, tuvo que renovar. Creo que se modificó el estatuto de la universidad. Al modificarse el estatuto de la universidad en ese momento, hubo que prorrogar mandatos de decanos y también mío, del CEI. Por eso tuve, en vez de 8 años, 9 años seguro como director. Y en un momento tuve que ser director del CEI, perdón, de la maestría en salud pública. Eso fue a partir de la renuncia de Susana Belmartino. Estuvimos viendo mucho con Carlos a quién se designaba, porque finalmente el director del CEI era yo, y la maestría dependía del CEI. Por eso digo, yo firmaba los diplomas. Entonces, eso hacía que la designación, bueno, era importante el cargo y tenía que ver con una persona que pudiera ocuparse. Algunos que pensábamos en Mario Rovere, tenía sus ocupaciones, así que me tuve que hacer cargo yo de la maestría. Durante un tiempo, que no recuerdo muy bien, a partir de la renuncia, fui director de la maestría. Bueno, pero yo daba un seminario, que después renuncié, que se llamaba Estado, Derechos Sociales y de Salud. Eso está diciendo el grado de interdisciplinaridad que tiene esa maestría en salud pública, ¿no? Bueno, cuando se pudo definir al director, creo que fue Mario Rovere, el segundo director, digamos, del área, y que continúa hasta ahorita, y vos sos la vicedirectora. Eso me está diciendo a mí algo muy importante, que no nos habíamos equivocado, que la creación de un instituto, o de una unidad académica, perdón, interdisciplinaria, era un avance científico, era un avance académico notable para una universidad que no tenía de manera específica una organización vinculada a la interdisciplinaridad. O pensada en los términos que yo lo estoy diciendo, no como una conjunción de disciplinas, sino como con un enfoque teórico-metodológico que generara un campo y una problemática específica de lo que es la interdisciplina. Y esto es lo que trató, y es lo que hace el CEI. Yo después ya me retiré de eso, y bueno, hoy es otra institución. El CEI no pudo ser, digamos, no se lo pudo hacer desaparecer, continuó, se amplió, tuvo distintos directores, diversos directores, lo cual me alegra porque, y digo, no nos equivocamos con Carlos porque
ni con la gente de salud pública de la municipalidad que nos apoyaba, porque creo que el gran estratega de esto fue Carlos Bloch. Con una mirada mía de la interdisciplina, porque yo había estudiado en Francia, estudié en España y estudié en Francia, y entonces tenía una mirada diferente, digamos, de esta tendencia a la superespecialización que había y la pérdida de la posibilidad de una confluencia de disciplinas. Era algo que atrasaba y que además el hecho de tener un sistema de crédito, que lo tenían en todas partes, que no era ninguna invención, ninguna gran creación de Rosario, un sistema de crédito que permitía que muchos de los doctorandos, maestrandos, etcétera, pudieran hacer seminarios en otros lados que estuvieran vinculados a sus propios temas específicos de tesis. No todo la currícula, pero sí algunos que tenían que ser aprobados por el director de la maestría, sin duda. Pero que eso ayudaba, porque no toda la oferta de posgrado que podía dar la maestría en salud pública tenía que ver con los temas de investigación de los estudiantes o de los... No, la municipalidad de Rosario estaba a cargo de un socialista en su primer momento, que después cambia y pasa a otro partido, pero tenía un secretario de salud pública que fue Hermes Wiener, luego intendente y finalmente gobernador. Entonces ahí había una expectativa muy grande en dos campos, y un campo central para Hermes Wiener y el Partido Socialista era la salud pública. Y esa salud pública fue, digamos, un campo o un espacio o un atributo que tuvo el Partido Socialista para su proyección a nivel del municipio y darle continuidad a la experiencia que había nacido con anterioridad. Y la idea era formar recursos humanos que sirvieran para la gestión municipal y provincial en el área de salud pública. Eso fue una idea central que tenía Hermes Wiener. Había que formar recursos humanos en el área de salud con otro enfoque, que no sea meramente biológico, que aparecieran otros componentes que tuvieran que ver con lo social, con lo cultural, con otra metodología, con otra perspectiva, y eso fue lo que hizo que cuando se hablara de salud pública en la Argentina, Rosario fuera un ejemplo. Pero de eso ni ninguna duda. En todos lados. Yo he estado, por mi parte, ya como politólogo, como en la región, en distintos lados, y todo el mundo con el cual yo estaba vinculado, que había gente de distintas disciplinas, Rosario era un ejemplo de la salud pública. Pero eso tiene que ver con la maestría de salud pública, tiene que ver con este Instituto Las Artes, con sus directores, en fin. Y creo que eso le da una proyección al propio Hermes Wiener. Por eso no es casualidad que yo traiga estas dos cosas, este certificado que firma Hermes de este Congreso de Salud Pública, que es el tercer congreso donde yo participo, y también el otro certificado que yo tengo, que tiene que ver con este Instituto de Gestión Municipal, porque ya estaba pensando en otra área, que era la proyección de
la gestión y la planificación urbana. Ahí hay una tarea muy importante de que fue gobernador, que murió, perdón, de Miguel Lipchi, que llegó a ser secretario general, pero primero fue secretario en gestión pública. Bueno, ahí hay una, digamos, una proyección casi equiparable, yo diría equiparable, ¿no? Por Miguel Lipchi, y que llevó adelante la máster Levin, Mirta Levin, que creo que fue otro de los grandes pilares que tuvo la gestión del socialismo y del Frente Progresista en la municipalidad y a nivel regional, ¿no? Creo que se modifica la ciudad a partir de Lipchi y a partir de Mirta Levin, y la región después, que fueron los dos puntales donde fue apuntando Hermes Wiener. Entonces me parece que esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, porque no sé si está escrito y no sé si siempre se dice. Las cosas buenas hay que reconocerlas, hay que decirlas, y también Rosario fue muy reconocida por todo el tema de planificación urbana, de gestión urbana, muy reconocida en la región, así como en materia de salud. El primer plan de estudio tiene una cabeza central que es la de Susana Belmartino. Susana Belmartino, aunque era historiadora, pero era una especialista en el área de salud, con muchos años de trabajo en este centro de estudios sociales y sanitarios y estos cuadernos de médicos sociales, creo que se llamaba, yo creo que ella fue la cabeza de este plan. Por supuesto que yo algo dije antes, lo escribe ella, eso, pero con la ayuda y consulta de profesionales que eran de Brasil, probablemente Mario Testa haya contribuido, eran amigos, probablemente, no lo sé, Mario Róveres también, es decir, las consultas deben haber sido varias, pero en todo caso estuvo en manos de ella, no estuvo en mis manos, eso seguro, pero sí sé que estuvo en manos de ella. Y eso fue el primer plan. Y por eso fue la primera directora y no había otra persona que lo fuera. Además, era la persona que Carlos Bloch impulsaba, obviamente. No había posibilidad de reemplazo. Te agradezco y les agradezco esta oportunidad que me dieron para poder expresar todo lo que mi participación por un lado, y decir que esto fue un emprendimiento colectivo. Yo he mencionado nombres, pero hay muchos nombres, Ernesto Taguada, en fin, yo podría mencionar muchísimos nombres más, que no los he mencionado, pero gente que estuvo participando en todo este emprendimiento colectivo, que cuando yo fui director de la maestría, luego de la renuncia de Susana, yo tuve un gran apoyo de Irene Lupi. Un apoyo fundamental, porque yo no vengo del área, obviamente, aunque daba un seminario, y ella ya venía trabajando como secretaria en un rol fundamental. Y para mí fue realmente el principal apoyo que yo tuve para poder ejercer esa función durante un tiempo breve. Pero recalcar que esto fue un emprendimiento colectivo. Fue un grupo que tuvo una visión, que tuvo un enfoque diferente del tema de salud, que la salud pública, que hablar de salud no se reduce a medicina, a la Facultad de Medicina,
Yo fui además, por ejemplo, profesor de la maestría en enfermería, con un programa similar. Es decir, y esto, ¿no? que ustedes le den continuidad, ¿no? Que ustedes le den continuidad, porque lo bueno tiene que continuar y actualizarse, renovarse. Vivimos en el siglo XXI ya, pasado un par de décadas, hay grandes innovaciones en el mundo, algunas que no me gustan. Hay un cambio civilizatorio en el siglo XXI y la maestría tiene que pensar en ese cambio civilizatorio. Hay un cambio tecnológico en el mundo que está condicionando el desarrollo de los países, el desarrollo científico, no sé si la tercera o cuarta revolución tecnológica, y bueno, hay que adaptarse a estos tiempos para que esto siga creciendo con la misma productividad que ha tenido hasta ahora.